Estás escuchando Memorias de los y las expobladoras de los fundos Puñir y Releco, una iniciativa financiada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Los Ríos, a través de su programa Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y ejecutada por la Corporación Entre Lagos y Montañas. Hola a todos y todas, nos encontramos el día de hoy en el sector de Puñir, específicamente en la zona del antiguo muelle de Puñir, y estamos con dos invitados de la organización Entre Lagos y Montañas, don José Bravo y Demesio Bravo, que son hermanos, y el día de hoy van a estar con nosotros y nosotras para contarnos un poco sobre la historia y seguir hablando de lo que llevamos más o menos conversado en este ya tercer programa, completando lo que tiene que ver con desplazamiento forzado, y nos vamos a referir específicamente a violencia sistemática generalizada y también desplazamiento forzado. Les recuerdo a todos que mi nombre es Natacha Mancilla, yo soy periodista y también investigadora, y les he estado acompañando durante estos episodios del podcast que, recordemos, se llama Memorias de los ex pobladores y pobladoras del Fundo Puñir y Releco. Saludamos a la Corporación Entre Lagos y Montañas, quienes son gestores y gestoras de esta iniciativa, principalmente representando a personas desplazadas de la cordillera de la comuna de Panguipulli, en la región de Los Ríos. Y agradecemos, como siempre, además al medio de comunicación asociado Somos Noticias, quien también está reproduciendo este podcast tanto en sus redes sociales como en su canal de YouTube y Spotify, y también la organización. Como ya les comentaba, este programa tiene por temática conocer sobre la violencia sistemática y generalizada y cómo esto se asocia con los derechos humanos, y por otro lado nos interesa pensar temáticas desde la historia de las memorias de la precordillera de la comuna de Panguipulli en la región de Los Ríos. También porque no hemos conversado de poder pensar justamente en estos procesos de visibilización, poder pensar otros futuros que estén basados en la justicia, que es algo que justamente estamos persiguiendo hace bastantes décadas en Chile con respecto a lo que sucedió en la dictadura civil-militar. Antes de darle el paso a nuestros entrevistados el día de hoy, en este escenario hermoso además, que justamente son los parajes de los cuales las personas fueron sacadas, erradicadas, despojadas durante la dictadura y también en el proceso de transición a la democracia, quisiéramos cuestionarnos, porque también tenemos una sección educativa para ir aprendiendo sobre algunos temas, ¿qué es principalmente la violencia cuando hablamos de violencia generalizada y sistemática? También entender que, primero, violencia sistemática. ¿A qué nos referimos con esto? La violencia sistemática parte de la base de que ésta se transforma en un patrón, en una norma en nuestras sociedades, como una forma de agresión y hostilidad generalizada en la sociedad que se mantiene por diferentes factores psicosociales. Estos factores pueden ser prejuicios, estereotipos, tradiciones culturales que son oprimidas, la discriminación, ya nos comentaba la señora Luz en el programa número 2, que también sufrieron algunas formas de discriminación cuando llegaron a otros lugares. La señora Sonia también en el primer programa nos comentó sobre esto en específico. Y es importante entender que la violencia sistemática se transforma en alguna medida en norma, es decir, se vuelve algo habitual, que no nos cuestionamos, no problematizamos, y no necesariamente se da de manera, por decirlo, intencional. No es que haya un programa detrás, sino que se vuelve tan normal que la pasamos muchas veces por alto, y por eso es muy importante que grupos como la Corporación Entre Lagos y Montañas empiezan a cuestionar este tipo de violencia. Además, no tenemos que confundir la violencia sistemática con lo que es la violencia generalizada, ya que la violencia generalizada, a diferencia de la sistemática, es justamente un comportamiento deliberado. Es decir, que son planes, planificaciones, estrategias que se piensan y se ejecutan contra grupos de personas, comunidades o la población en general. Ejemplo de esto es, por ejemplo, lo que ocurrió en la dictadura civil-militar en Chile, donde ocurrieron, por ejemplo, secuestros, torturas, se crearon centros específicos para esto, y en las zonas rurales esto también ocurrió. Tenemos testimonios de las personas de la corporación donde nos relatan que existieron campamentos clandestinos que se montaron en la precordillera para torturar a las personas que habitaron el complejo forestal y maderero Panguipulli. Por otro lado, es importante que la violencia generalizada principalmente afecta una gran gama de derechos humanos, es decir, se afectan diferentes dimensiones de la vida.
Tenemos ejemplos internacionales, como por ejemplo lo que ocurrió en los campos de concentración nazi, que se asemejan un poco a los campos de tortura que también existieron en nuestro país durante lo que fue la dictadura militar. Entonces pensemos que tanto violencia sistemática como generalizada son cuestiones que nos afectan en la cotidianidad y que en este caso queremos pensarlas desde lo que fue el control y el terror durante la dictadura. Por eso son importantes los famosos derechos humanos, de los cuales hablamos muchas veces pero sin entender directamente qué son y por qué son importantes. Y convengamos que los derechos humanos son un pacto que hicimos como humanidad, como países, como estados, que nos sirven como una lupa y una guía para identificar cuando estos se están violando, se están vulnerando, y nos permiten justamente hacernos exámenes en la materia, es decir, pensar cómo nuestros países están aplicando la norma internacional, la norma nacional de derechos humanos, y ir revisando que estas cuestiones no se repitan, no se reproduzcan, es decir, se problematicen. De ahí la importancia de organizaciones como Entre Lagos y Montañas puedan participar de estas iniciativas denunciando y además colocando en la lupa del Estado y de los marcos internacionales las violaciones que se producen en diferentes periodos de nuestras sociedades y de nuestra historia. Sabemos que este es un tema muy amplio, por lo cual lo vamos a seguir conversando en los próximos programas y lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy para dar paso a nuestros entrevistados y poder conversar con ellos desde lo que nos van a contar de manera localizada, territorializada y además desde su experiencia, que es muy importante. Entonces, don José, don Demesio, les damos la bienvenida a este programa, a este tercer programa. Y si quisieran saludar también a las personas que nos están escuchando por las redes sociales, por Spotify y por YouTube. Sí, por mi parte, saludar a todos los que vivimos acá, la gente que se conoció, a los socios de fútbol, tenemos al chote, a los amigos, amigas, los que ya se fueron de este mundo, y dar las gracias, ¿no?, por entrevistarlos, porque nosotros sepa que somos los únicos, vamos a venir más para conversar un poco más de esto, lo que pasó, para que no siga pasando, qué sé yo, en otras partes, porque con otras personas. claro, como el rico tiene derecho a tantas cosas como el pobre no. Uh-huh. ¿Y usted, don Demesio, quiere saludar también a las personas de la organización? Sí, saludar a todos los amigos que me ven ahí por la cara. Y con todo, pues ojalá esto salga adelante, ¿no? Uh-huh. O si no. Y también a todos los que jugamos juntos, pues yo creo que algunos ya no están, pero yo creo que la mayoría está. Uh-huh. Y eso. Bueno, y para entrar en materia entonces, les quería preguntar para comenzar, ¿cómo llegaron ustedes con su familia a vivir al Fundo? ¿En qué año aproximadamente? Nosotros cuando llegamos acá fue como el 79, ¿Ya? Más o menos. por el motivo de trabajo, llegó mi papá. Y ya nos fuimos comportando nosotros también. Al tiempo estábamos todos solteros, así que tuvimos que llegarlos a la casa porque no teníamos dónde estar igual. Y por ese motivo nosotros llegamos acá a este Fundo. Ese tiempo estábamos viviendo en otra parte, hay una parte que nombran el Fundo en el Tume, una parte que nombran, ¿cuánto se llama? Pasa. Camino a Lequiñi. Claro, Camino a Lequiñi. Y de ahí lo trasladaron para acá. Nosotros, mi papá venía con traslado, o sea, ya estaba trabajando aquí. Vivía por allá arriba en los cerros, en unas casas viejas que habían igual. Uh-huh. ¿Y ustedes antes en el Fundo en el Tume de qué año más o menos habrán estado viviendo? Mire, nosotros en el Fundo en el Tume poco, porque nosotros los criamos aquí al ladito, ahí en el Fundo Toledo. O sea, nacimos en Toledo. Claro, nacimos y Toledo Alto. Y así por motivo de trabajo lo iban trasladando a los fundos. O sea, mi papá. Mi papá, ya nosotros todavía no podíamos trabajar si teníamos que tener las hijas de él. Éramos chicos. Éramos chicos todavía. ¿Y ustedes cómo recuerdan su vida acá en Puñir particularmente? Cuando eran niños. Sí, mire, acá la vida fue muy bonita. Sobre todo esta playa que nosotros nunca vivimos antes cuando niños teníamos acceso a playa, no había también. Pero acá fue muy bonito y fue una cosa similar a todo. Cambió como que despertamos más también, porque antes como vivíamos en la montaña éramos como estar un poco encerrados del mente. Y acá se prendió un poco más. Más gente.
con más gente, qué sé yo, nosotros donde vivíamos estábamos solos. Y ustedes, por ejemplo, ¿qué cosas recuerdan que hacían acá en el fondo? Que les quede como en la retina siempre que lo estén recordando, porque estamos en un lugar maravilloso, entre medio de las Sí. montañas y al lado de un lago, que justamente es el nombre que tiene la organización, ¿no? Y estamos para comentarle y explicarle un poco a la gente que nos está viendo, estamos camino a Neltume, a Huilo Huilo, a las orillas del lago Panguipulli grabando. Y nos hemos trasladado para acá justamente porque estos son los sectores donde las personas fueron sacadas del territorio, fueron desplazadas forzadas. Entonces, me imagino que estamos frente al muelle, de hecho, donde llegaban los Sí. barcos a vapor para trasladar gente. Sí, pues aquí el recuerdo más bonito nosotros fue la juventud aquí, ¿no? Lo que se vivía aquí era muy bonito, los El 18, los deporte, años nuevos, los Claro. deportes, nos juntamos todos los que éramos más jóvenes en la playa. Ya nos divertíamos. un centro juvenil igual había. Claro, había los deportes, puñil, y había bomberos. En todo eso participamos, como éramos poquitos. Entonces participábamos en todos esos grupos nosotros para poder tener esto en carpeta, como que se dice. Porque si no, les eliminaba lo que era bombero, se llevaban todo para allá para ese cuento. Entonces nosotros para sostener eso lo inscribíamos, para hacer más grande el grupo. Ahí participábamos como bomberos, qué sé yo, en los desfiles, en Cuenco a los 18. Y eso fue bonito, pues, sí. Cosas que nunca debimos pensar que íbamos a vivir eso nosotros. Sí, muchos recuerdos lindos acá por toda la juventud de uno. Acá. Y acá Sí. cerca estaba la cancha de fútbol, como Sí. estábamos hablando, y ustedes también me imagino que participaban del equipo que había, el club Sí, de fútbol. Claro. ¿Y cómo era eso? Nos contaban en los programas anteriores que iban de un fondo a otro. Sí, pues si de aquí Jugar, sí. habían campeonatos, hace tiempo el campeonato, ¿cómo se llama? El campeonato complejo era. De ahí los venían a buscar a nosotros, pero en un camión. Nada de comodidad en bus. En un camión ahí íbamos a Chocuenco, a ¿cuánto se llama? Chanchán, Enco, sí. Chanchana, Neltume, toda esa parte. Y domingos que jugábamos acá también, de locales. Así que todo eso fue bonito, la experiencia que vivimos acá del joven. ¿Y ustedes alguna vez fueron campeones del campeonato? Sí, Sí. varias ¿En veces. qué año? Teníamos buen equipo. Puta, ¿qué año sería ¿De que qué año fuimos sería? campeones? ¿Te acordáis en qué año fuimos campeones? Tenemos público acá de por medio. Sí, fuimos como 2 veces campeones. Pero no me acuerdo, Y sí. como 2 veces bicampeones, porque nos fuimos capaces también de ganar. No era ganar. Entonces igual tenían una vida social bastante activa entre fundos. Claro. Sí, Sí. Y de hecho comentar que también los fondos que están mencionando son actualmente representados por organizaciones también de personas desplazadas que están activas y que están justamente peleando, luchando por lo mismo Por que lo mismo, ustedes. claro. Y entrando un poco a ese proceso que es más presente, porque ustedes han hecho un trabajo gigante también de construir la memoria, la historia, ¿cómo ustedes recuerdan cuando ya llega el periodo en que tienen que comenzar a salir de acá? ¿Qué es lo que pasa? ¿Estábamos en dictadura todavía? no, nosotros cuando lo echaron de acá, ya la dictadura no había. Nosotros lo echaron en el 93. 93, como el 14 de noviembre parece que fue que lo echaron. Bueno, total, nosotros fuimos los últimos porque nosotros, acá los primeros que se fueron, traían unas listas. Y yo no venía en las listas, que yo era el único que representaba la casa porque mis viejitos ya estaban viejos, no trabajaban mis viejos. Y no venía en la lista, entonces había que firmar un papel, no lo firmé porque yo no venía. Pero después se complicó mucho esto porque ya lo empezaron a apurar, que teníamos que ir, y el caballero, don Pedro Ramírez, que era el administrador, nunca quiso conversar con mi persona. Fui como 3 veces yo a la oficina a ver si me podía atender, porque yo quería que me dieran las comodidades que le dieron a todas las otras personas, que le diera sitio. La casa desde ya la dieron, pero estaba súper mala. Y nunca quiso conversar con mi persona. Nunca me quiso atender. Y ahí ya daba impotencia porque no iba él, mandaba, qué sé yo, A personas que trabajaban acá. Y eso iba con prepotencia. Justo el día de semana yo no estaba porque trabajaba en el TUME, ahí estaba mi familia,
estaba mi hijo mayor, que tenía como 2 años, y mis viejitos, que no, ya no trabajaba mi viejo. Y fue, como dijera, llora. Disculpe, uno se tira emocionado de repente. Sí, no se preocupe, sabemos Y que es un fue proceso. horrible porque, chuta, teníamos donde llegar nosotros. Eh, para nosotros fue penoso. Nos llegamos a donde vivir allá, ya llegamos. La casita que sacamos fue muy chica y solamente le hicimos para mis viejos y yo tuve que salir a arrendar porque no tenía. Arrendé partes muy malas, todavía no llegaba al mes, me estaban cobrando. Trabajaba por contratista y el contratista demoraba 2 o 3 meses en pagar. De repente les pedían las casas igual por no pago. Y eso fue lo crítico, sí, no fue tan fácil para nosotros. Y así, gracias a Dios, hemos salido adelante, de a poquito. Y ahora ya, gracias a Dios, estamos ya instalados ya. Ya lo echarán a la muerte de las casas nosotros. A mí me echaron primero que a mi papá. Del hecho, porque mi papá no hacía, me echaron a mí también. Yo vivía allí arriba con mi suegro. Lleva 2 años de casado. Tenía un niño de 2 años y mi hija de 8 meses. Y porque mi papá no se fue, me cortaron de trabajo y me despidieron. Y eso fue en los 90 también. 93. 93. 93, bueno, claro. Eso es cuando ya los fondos estaban en propiedad de la Claro. familia Luxic. Sí, pues ahí. Sí, pues sí, nosotros alcanzamos a trabajar por los Luciar como 3 años. Sí, pues igual trabajábamos. Sí, Sí, yo estaba al menos trabajando fui ahí cuando me echaron. de los primeros que empecé a trabajar con ellos. Y ahora volvimos otra vez. La por Ya fin. lo volvimos, pero yo creo que si saben de esto, Ya capaz que lo lo van a echan. volver a echar. Ujú. Y una consulta, ¿y ustedes cómo recuerdan el periodo de la dictadura, cuando todavía estaban los militares? Mira, yo estaba chico, tenía como Yo 11 igual años. estaba chico. Tenía como 8 años. Pero sí me acuerdo, sí, porque vivíamos allá en el otro fondo nosotros, pero En Toledo. como éramos chicos, no nos dejaban nosotros, los viejitos eran muy estrictos, no nos dejaban ni salir a la calle cuando estaban los milicos. Sí, a mi papá y me acuerdo una vuelta que Sí, lo mi papá sacaron. los milicos. lo pasaron a ayudar un poco, pero como él nunca se metió en nada, gracias a Dios no Le pasó pasó nada nada. también. Ujú. Pero igual le pegaron su shooter puntazos. en el trasero. Nosotras sabemos que la forma en que fueron ustedes sacados del fondo fue bastante violenta, porque incluso estuvieron involucrados carabineros para que ustedes salieran de acá. Sí, mire, como les repito, fueron varios carabineros de Chocuenco, de Liquiñe, me acuerdo que andaban. Teniente, como le cuento, fue prepotente con nosotros porque, no sé, solamente él quería que se ocupara luego la casa. No era una casa tan importante, era una casa mala, sino... Y eso es lo que digo yo, ¿por qué uno lo echan así? Pues si todos tenemos derecho a la vida de vivir un espacio tranquilo. ¿O por qué no vinieron ellos? Al menos los ayudaron a armar las casas, porque ahí hay que desarmar, nosotros mismos armamos la casa. Pero yo ya, como ya sabía, entonces los tenía todos los días dentro desarmados. Dormíamos en unas partecitas cómodas que dejamos, no. Entonces cuando ya llegaron fue rápido porque quedaron de afuera nomás para desarmar. Y nos dieron como medio día que teníamos que ocupar todo. Y Carabineros, los primeros viajes del camión que llevábamos, los cortó hasta ahí, hasta el puente de Toledo. Y sin saber por qué éramos así nosotros, si nunca, Nos echaron como terroristas. claro, si nunca fuimos peleadores, nunca hicimos nada. Claro, hubiésemos sido peleadores a lo mejor, o ladrones, capaz por ahí. A lo mejor la excusa sí se podía hacer como ellos la querían, pero no. Todavía no comprendo que por qué lo echaron así. Y parece que fuimos los únicos que Sí, por lo único que se echó. lo echaron así a nosotros. No sabíamos por qué fue eso. Policial. Y ustedes fueron los últimos en salir de acá. Sí, La última familia, la Claro. familia Bravo. los últimos. Incluso me conversaba un compadre que igual trabaja acá de camionero, que dice que él vio todo, pues, y me decía si algún día pasa algo, me dijo, te sirvo de testigo. Ujú. Pero ojalá Dios que no pase nada, porque al menos nos dan peguita aquí, como les repito, y no es mucho lo que se gana, pero se alcanza para vivir. Claro.
Bueno, les damos las gracias por haber estado con nosotras el día de hoy en este programa, en el tercer programa que hemos tenido de este podcast. No sé si se les queda algo que quieran compartir, que deseen decir antes de que pasemos a finalizar. No, yo por mi parte no. Darles las gracias a ustedes igual por la Y por la oportunidad entrevista de explicar esto, porque yo creo que muy poca gente no sabe lo que nos pasó a nosotros. Claro. Y creo que la misma gente aquí, los amigos, los que saben lo que yo les he conversado, más como lo echaron a nosotros. Ujú. Y saludo a toda la gente que Sí. he conocido a todos. Ujú. Bueno, muchas gracias por haber estado el día de hoy, don José, don Demesio. Bueno, nuestro ¿sabías qué? Porque tenemos un ¿sabías qué? En este programa. Justamente tiene que ver con que las últimas personas en salir de los fondos Puñí y Releco lo hicieron de manera forzada el año 1993, cuando estábamos en proceso de transición a la democracia en Chile, y fueron desalojados por Carabineros de Chile, como también por la familia Luxig. Este tipo de violencias sistemáticas que se transforman en norma después de la aplicación de estrategias de terror generalizado en dictadura no han sido reconocidas en los procesos de justicia transicional en nuestro país. Se cuestiona incluso si se puede considerar crímenes de lesa humanidad si ocurrieron posterior a la dictadura, es decir, a inicios de la década de los 90. Muchas personas siguieron siendo víctimas de crímenes de lesa humanidad en ese periodo, los cuales se perpetraron amparados en la impunidad instalada por la Constitución e institucionalidad por la dictadura civil militar, la cual, por ejemplo, propició la privatización de los terrenos de los fundos que fueron traspasados a empresarios que se enriquecen a través de la adquisición de propiedades, empresas estatales, terrenos y bienes del Estado de Chile. Entonces, en definitiva, en este programa hemos querido dar cuenta también de cuestiones que hemos ido conversando, es decir, cómo se reproducen cierto tipo de violencias hasta entrado los 90 y que incluso hay personas que plantean que esto se extienda hasta inicios de los años 2000 en el siglo XXI. Así que dejamos esto como una reflexión también para pensar desde la comuna de Panguipulli, desde las zonas rurales de la comuna de Panguipulli, de la región de Los Ríos, en esta hermosa precordillera que hoy día ha sido escenario de este programa. Les recuerdo que mi nombre es Natacha Mancilla y nos encontramos en el próximo episodio de Memorias de los y las expobladoras de los fundos Puñir y Releco. Les recordamos que nos pueden volver a escuchar por las cuentas de Spotify y YouTube de la Corporación Entre Lagos y Montañas y por las redes sociales del medio de comunicación Somos Noticias, quien nos ha estado apoyando también en la producción de este podcast, que es una versión experimental que esperemos que se pueda seguir repitiendo. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias a usted, igual. Gracias. Acabas de escuchar el podcast Memorias de los y las expobladoras de los fundos Puñir y Releco, una iniciativa financiada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Los Ríos, a través de su programa Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y ejecutada por la Corporación Entre Lagos y Montañas.